Bueno, vamos a empezar con el primer apartado, la energía. Cabe preguntarse qué es la energía. Pues nosotros podemos observar los efectos de la energía cuando encendemos una luz, cuando cocinamos, cuando nos movemos, cuando cogemos un vehículo. La energía la podemos definir como una propiedad que tienen los cuerpos o los sistemas materiales que les van a permitir producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. ¿Cómo se mide la energía? Pues la energía, la unidad de medida es el julio. Es la unidad del sistema internacional que se representa con la letra J mayúscula. También tenemos otra energía que es el calor, la energía calorífica, y en este caso el calor se puede medir o bien en julios también, o también otra unidad que se emplea mucho es la caloría, que no es del sistema internacional. La caloría no es del sistema internacional, pero una caloría equivale a 4,18 julios. El consumo eléctrico que tenemos en nuestros hogares pues se suele hacer en kilovatios hora. Y un kilovatio hora equivale a 3,6 por 10 elevado a 6, es decir, 3,6 millones de julios. Vamos a hablar ahora de las propiedades de la energía. La energía se transfiere, es decir, se mueve de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando ponemos un cuerpo que está a más temperatura a otro más frío, pues el calor pasa del que está más caliente al más frío. La energía se transforma porque cambia de una forma a otra. Por ejemplo, la energía química del gas, cuando se quema, se transforma en energía calorífica, en calor. La energía se almacena, se puede guardar en baterías, en los combustibles, en gasolina, en diésel o en los embalses que almacenan agua. La energía se transporta, se puede llevar de un sitio a otro a través de cables, en el caso de la electricidad, la energía eléctrica, o se puede llevar de un lugar a otro a través de barcos, como pasa con el petróleo que se transporta en barcos. La energía se conserva, no se crea ni se destruye, solo se transforma de una energía a otra. Y por último, la energía se degenera, es decir, parte de la energía se vuelve menos útil, aunque no desaparezca, no se destruya, pero se vuelve menos útil cada vez que se transforma de una energía en otra. Tipos de energía. Pues tenemos varios tipos de energía, por ejemplo la energía cinética, que es la energía del movimiento, por ejemplo cuando un coche está en marcha. Tenemos la energía potencial gravitatoria, por ejemplo cuando un objeto está a cierta altura, como pasa en el agua que está dentro de un embalse. Tenemos la energía química, que es la que se almacena en los enlaces de los átomos y que es la que se emplea cuando quemamos combustible o utilizamos la energía de los alimentos. Energía térmica, que es la que está asociada a la temperatura, por ejemplo en la calefacción. Energía eléctrica, que es la que aparece en la corriente eléctrica, los enchufes. Energía lumínica, que es la que está asociada a la luz, por ejemplo, la energía del sol, la de las bombillas. La energía eólica, que es la energía del viento. La energía hidráulica, que es la energía del agua en movimiento. La energía nuclear,
que es la energía que está almacenada en los átomos, y otros tipos más de energía como la mareomotriz, geotérmica, la potencial elástica, la sonora, etcétera. Vamos a hablar ahora del concepto de trabajo. En física, el trabajo se define como la energía que se transfiere al aplicar una fuerza en un desplazamiento. Por ejemplo, tenemos una superficie, un objeto, y este lo empujamos, lo movemos a una cierta distancia, pues nosotros hemos hecho un trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Pues el trabajo se representa con esta fórmula W, que es igual a la fuerza que aplicamos en Newton por la distancia que movemos el objeto en metros. El trabajo en el sistema internacional se mide igual que la energía, es decir, en julio. Otro parámetro interesante es la potencia. La potencia se define como la velocidad con la que se realiza un trabajo. Puede hacerse más lento o más rápido. La potencia se define como la energía o el trabajo que se hace por unidad de tiempo. Si nosotros medimos la energía o el trabajo en julio y el tiempo en segundos, pues la potencia, la unidad que emplea es el vatio, que se nombra con una V doble mayúscula. Vamos a hablar ahora de las transformaciones de energía y el rendimiento energético. Pues un coche, un ejemplo sería un coche, transforma la energía química de la gasolina en energía cinética en movimiento. Habría aquí una transformación de una energía, la química, en energía de movimiento del coche, que es la cinética. En toda transformación hay que hablar de un rendimiento, que puede ser alto o bajo. El rendimiento se define como la energía útil, es decir, la que realmente nos sirve, sobre dividida entre la energía que realmente hemos consumido. Quiere decir que normalmente gastamos más energía de la que luego aprovechamos. Por ejemplo, una bombilla tradicional pues convierte solo parte de la energía eléctrica en luz. El resto se pierde en calor. Entonces una bombilla transforma la energía eléctrica en luz, entonces produce una luz solamente de un 10% de la energía, y en calor, que no nos sirve, se pierde el 90%. Entonces el rendimiento de luz, en este caso el rendimiento sería solo del 10%. El rendimiento se expresa en tantos por ciento. Otra energía interesante que vamos a hablar es de la energía mecánica. La energía mecánica es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo. Entonces la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. ¿Y qué es la energía potencial y la energía cinética? Pues la energía potencial
se define potencial gravitatoria se define como la energía debida a la altura que tiene un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Para calcular la energía potencial utilizaremos esta fórmula. M por G y por H, donde la energía potencial se mide en julio, la masa en kilogramos, G es la aceleración de la gravedad, 9,8 o 9,81 metros por segundo, y H la altura en metros. También podemos definir la energía cinética. La energía cinética es la energía asociada al movimiento. Cualquier objeto que esté moviéndose tiene una energía cinética. Entonces la energía cinética de cualquier objeto que esté en movimiento se calcula con esta fórmula, 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. La masa de nuevo en kilos y la velocidad en metros por segundo. También tenemos la energía térmica, que es la energía de calor, la energía calorífica. La energía térmica es la energía debida a la agitación de las moléculas de los cuerpos. Todos los cuerpos, por el hecho de estar a una cierta temperatura, tienen una serie de partículas o moléculas que vibran y se agitan y mueven. Cuanto más sea la temperatura, más se agitan las moléculas, las partículas de los cuerpos. Para saber cuánta energía térmica tiene un cuerpo, lo hacemos a través de la medición de su temperatura. Para medir la temperatura se emplean los termómetros. Estos hay de distintos tipos y se pueden utilizar varias escalas, como los grados Celsius, que es la que solemos utilizar, 0 grados cuando el agua se congela, 100 grados cuando el agua hierve. También existe el grado Fahrenheit, que se utiliza en los países ingleses, anglosajones, y en el sistema internacional se emplea el Kelvin. Si nosotros queremos averiguar el calor que absorbe o pierde un cuerpo, pues aplicamos la siguiente fórmula. Donde Q es el calor en calorías o en julio que el cuerpo absorbe o pierde cuando se calienta o se enfría. M es la masa del cuerpo en kilogramos. C es el calor específico del cuerpo y depende de cada sustancia, unas tienen un valor más elevado y otras más bajo. Y TF la temperatura final y TI la temperatura inicial. Es decir, cómo varía la temperatura. Vamos a hablar ahora de la energía eléctrica. Pues la energía eléctrica es un tipo de energía que es bastante útil, es esencial en nuestra vida diaria, es fácil de obtener, transportar y es fácil también transformar en otros tipos de energía como la energía mecánica, luminosa, calorífica, sonora. Se produce en las centrales eléctricas y para ello se utiliza una turbina, que es un dispositivo que convierte la energía de un fluido en movimiento, y un alternador, que es un aparato que convierte el movimiento en electricidad. Las fuentes de energía que podemos utilizar pues son de dos tipos. Las renovables, como son la energía del sol, el viento, el agua, la biomasa, y se regeneran de forma natural. Y luego tenemos las no renovables, que son aquellas que se agotan cuando la usamos, como el carbón, el petróleo, el gas natural o el uranio. Vamos a ver los tipos de centrales eléctricas que existen. Tenemos las centrales hidroeléctricas,
que utilizan agua embalsada. Es un tipo de energía bastante limpia, renovable, y tiene, eso sí, el inconveniente de que es dañina para los ríos y los ecosistemas. Otro tipo de centrales eléctricas son las térmicas de combustión, en las cuales se quema un combustible fósil, como puede ser carbón, gas o petróleo. Son unas centrales muy eficientes, que están muy desarrolladas, se emplean mucho, pero por desgracia son bastante contaminantes. También se puede obtener la energía a partir de las centrales nucleares, en los cuales se utiliza la energía del uranio. Tiene la ventaja de que produce o genera mucha energía sin que se produzca la emisión de gases contaminantes, pero tienen un riesgo por accidente y también el inconveniente de que se producen residuos radioactivos. Luego tenemos también la central solar térmica, que emplea espejos para concentrar la radiación solar en un dispositivo donde se produce vapor y es bastante costosa. Una muy utilizada en los últimos años es la solar fotovoltaica, que se emplea en los hogares cada día más, en las cuales se instalan unos paneles fotovoltaicos y estos convierten la energía de la luz solar en electricidad. Es muy limpia, pero tiene el inconveniente que depende del sol. Y luego tenemos la central eólica, que aprovecha la fuerza del viento utilizando unos dispositivos que se llaman los aerogeneradores. Es renovable, depende del viento, solo es aplicable en lugares de mucho viento y tiene el inconveniente de que puede afectar a las aves. Por último, ventajas e inconvenientes de las distintas centrales eléctricas. Pues las renovables, como la solar, la eólica, son limpias, son sostenibles, pero dependen de factores naturales y requieren más espacio. Además son costosas. Las no renovables son más eficientes, las que emplean carbón, petróleo, son constantes, pero contaminan y se agotan. Para terminar el tema vamos a hacer algunos problemas de ejemplo. El primer problema va a tratar sobre trabajo y potencia. Y dice lo siguiente: un trabajador empuja una caja con una fuerza de 150 newtons y logra moverla 4 metros en línea recta. Si esto lo hace en un tiempo de 10 segundos, calcula el trabajo que ha realizado sobre la caja y la potencia con la que trabaja. Bueno, para el primer apartado, para calcular el trabajo, aplicamos la fórmula del trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza ya hemos visto que son 150 newtons y la distancia con la que se mueve la caja, 4 metros. Pues sustituimos los valores. El trabajo será igual a la fuerza por el desplazamiento. Por tanto, el trabajo que ha realizado son 600 julios. Vamos a calcular ahora la potencia. La potencia se calcula como trabajo por el tiempo que ha empleado en hacer ese trabajo. Otra vez lo hemos hecho mal. El trabajo que hace por unidad de tiempo. Esa es la fórmula de la potencia.
Por tanto, la potencia será igual al trabajo realizado, 600, entre el tiempo que ha empleado, 10 segundos. Por tanto, la potencia son 60 vatios. Vamos a ver otro ejemplo. Un problema de energía cinética, energía potencial y mecánica. Dice lo siguiente: un niño que tiene una masa de 40 kilogramos se encuentra en la parte alta de un tobogán a 3 metros de altura. Luego se deja caer, se desliza y llega hasta a una parte más baja con una velocidad de 5 metros por segundo. Calculemos la energía potencial inicial, la que tiene al principio antes de dejarse caer, la energía cinética cuando está más abajo, y por último la energía mecánica que tiene el niño en el sistema. Bueno, pues en el primer caso la energía potencial, aplicamos la fórmula de la energía potencial, mgh, entonces la masa es 40 kilos, g la aceleración de la gravedad, y al principio está a 3 metros de altura. Por tanto, la energía potencial será igual a 1177,2 julios. La energía cinética, cuando ya está más abajo, se calcularía aplicando esta otra fórmula. Entonces, la energía cinética, un medio de la masa, como hemos dicho que lleva una velocidad de 5 metros por segundo, pues 5 al cuadrado. Entonces la energía cinética, sustituyendo los valores, será 500 julios. Y ahora la energía mecánica. Arriba, cuando está parado, la energía mecánica será igual a la energía potencial más la energía cinética. Arriba, como la energía cinética no es cero porque todavía no se mueve, pues la energía mecánica será igual a la energía potencial, es decir, 1177,2 julios. Cuando está más abajo, ha perdido parte de la energía potencial y esa energía potencial se ha transformado parte de ella en energía cinética. La energía mecánica más abajo sigue siendo la misma, 1177,2 julios, pero ahora la energía mecánica, parte de la energía potencial ha disminuido porque está más abajo, y se ha transformado parte de ella en energía cinética. Entonces, más abajo la energía mecánica es la misma, pero ahora más abajo la energía mecánica, que hemos dicho que es 1177, pues la energía potencial ha disminuido porque ya está más abajo, no tiene tanta altura, y la energía cinética sí ha aparecido porque va moviéndose. Entonces cuando está un poco más abajo, pues sigue teniendo la misma energía mecánica, pero la energía potencial es más pequeña. Por último, vamos a hacer otro problema, problema 3,
que va a tratar sobre calor, energía calorífica, que dice lo siguiente: 2 kilogramos de agua tienen una temperatura de 20 grados centígrados. Si se le proporciona una energía de 100.000 julios, ¿cuál será su temperatura final? Como dato, el calor específico del agua son 4180 julios partido kilogramo y grados centígrados. Bien, lo que tenemos que averiguar es que los 2 kilogramos de agua que están a una temperatura de 20 grados, le vamos a poner mucho calor, le vamos a poner 10 julios y vamos a ver cuánto se calienta. Para ello aplicamos la fórmula del calor, que es la masa por el calor específico, T final menos T inicial. Entonces el calor que aplicamos son 10.000 julios, la masa son 2 kilos, el calor específico son 4180, la temperatura final del agua no la conocemos y la temperatura inicial sí la sabemos, que es 20 grados. Despejando, vemos que la temperatura final que alcanzará el agua será de 21,2 grados centígrados. El aumento de la temperatura del agua es muy pequeño, pero esto es debido a que el agua tiene un elevado calor específico y absorbe mucho calor sin que apenas varíe su temperatura.